Bueno, muy buenos días a todos. Ahora sí, muy buenos días con todos. Vamos a comenzar. ¿Aló? ¿Me escuchan en casa por ahí? Buenos días, Juan Carlos. Sí, se escucha bien. Ah, muy bien. Creo que ya le he arreglado bien esto porque hasta se está conectando este sonido, ¿no? Está bastante bien. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy, como siempre, con la preparación. La preparación para esta semana era acerca de consultar los efectos de delta local y global, ¿verdad? En elementos de columna, que tiene que ver más que todo con lo que ustedes aprenden con Eva acerca del método de manipulación de momentos, ¿no?
el incremento de esto debido a los fenómenos de deformaciones en los elementos de columna. ¿Listo? Entonces, por aquí hay algunos participantes todavía, así que vamos a ver. ¿Listo? Wilson Mejía. Wilson Mejía Ruales. Ese apellido, ¿de dónde es? Es muy colombiano, lo he visto mucho en compañeros colombianos. Aquí casi no. Ruales. Wilson, ok. Edwin, si estabas por ahí, ¿no? Sí, Juan Carlos, ya comparto. Dame un segundo, vamos a buscar a los participantes. De ahí ya para continuar la clase ya. Ahí va. Creo que no te salvas, Carito. Y no. Sí te dejo. Y Andrea, ¿listo? Entonces, ahí en el orden que los llamé, voy a activarles ahí, empieza el, ¿listo? Edwin, Sí, ya está, creo ahí. listo, entonces, bueno, ahí está la pregunta. Entonces tú nos vas a hablar de qué es el pandeo, a ver qué tienes, P-delta global. Tú nos vas a mostrar o nos vas a explicar qué entendiste de qué es P-delta global y cómo se incluye el P-delta global en el análisis estructural. Ya, listo. Bueno, en general vi que el efecto P-delta es un tipo de no linealidad geométrica que involucra las relaciones de compatibilidad de equilibrio de un sistema estructural cargado en una estructura deformada. Entonces, en este caso, el P-delta global se refiere a las deformaciones que sufre una estructura entera. Y bueno, esas deformaciones se deben a que existe una carga axial en los extremos que produce un momento en el momento actuante generado. Y bueno, ahí como se puede observar, no está la estructura completa, pero Y no se importa, puede, siempre se explica con un elemento así. No te preocupes, siempre se explica con un elemento así. vaya, Entonces, ¿qué entiendes ahí que sucede? eh, que, o sea, que existe una deformación por cargas axiales y también pueden haber deformaciones por cargas laterales, como los sismos, el viento. Entonces, eh, la estructura se deforma tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Okay. Y Ahora, ¿cómo se incluye eso en el análisis estructural? en el análisis estructural, o sea, tengo entendido que hay una matriz en donde esa matriz calcula
las deformaciones que sufre, o sea, en cada punto de la estructura. Informaciones que sufre en cada punto. Sí tiene que ver con una matriz. Gracias, Edwin. Ya, Juan Carlos, gracias también. Siguiente. Dale, por favor. Carol, porque tienes que ir a moverla. Bueno, lo que había averiguado es que los efectos delta generalmente sirven para dar, o sea, el cálculo del desplazamiento lateral que puede tener estructuras de unos edificios de varios pisos que están expuestos a varias fuerzas. Generalmente decía que estos desplazamientos son más notorios cuando se ven influenciados a cargas de viento, mientras más altura tengan, se los puede ver mejor. Lo que hace el delta es como que dar un desplazamiento y a partir de esto más o menos mira el comportamiento de la estructura en función de eso. Ya que cuando ya tiene un desplazamiento se generan otro tipo de reacciones. Y aquí hay encontrado esto que muestra más o menos cómo van cambiando, variando en función de cómo le metamos de delta. Y en cuanto a la matriz de rigidez, con las matrices creí que, de lo que me acuerdo un poco del análisis estructural 2, creí que tal vez multiplicando las deformaciones que da delta por la matriz de rigidez se podría obtener las fuerzas que se producirían más o menos como equivalente a esto. Ya. Digamos que no es así, pero ese gráfico que tienes ahí es bastante interesante. Fíjense que ahí nos dice, sin efectos P delta, si yo tengo una carga lateral, en la primera parte, ¿no? En la parte izquierda, después la hacemos grande, Carlos, la hojita. Ya, aquí. Entonces, si yo tengo una carga horizontal H y una columna de altura H, el momento, pues no sé por qué le pusieron H, ¿no? Pero imagínense por H de horizontal y una altura H que es normalmente la altura, ¿no? Pero el momento, o el diagrama de momentos de esta estructura, pues no es nada más que una carga H por la altura H y sale un diagrama así, triangular. Eso es lo que calcularía un análisis estructural de esas estructuras normales. ¿Se dan cuenta? Mientras que por acá, cuando yo tengo efectos P delta, lo que va a pasar es que esta deformación, esta fuerza H, yo voy a tener, aparte de la fuerza, voy a tener una carga axial y va a haber una deformación. Entonces, en teoría, esta carga axial pues, no debería afectar el momento, el diagrama de momento. Es una carga axial, ¿es verdad? Sin embargo, pues, lo que pasa es que ese pequeño desplazamiento hace que la carga axial respecto al apoyo tenga una excentricidad y produzca este momento que es P, que es la carga axial, por delta 1. ¿Sí? Y entonces, aquí lo que sucede es que al haber un momento P por delta 1 adicional, pues va a producir una deformación adicional en la cabeza de la columna. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Pues va a haber un incremento de deformación que va a ser un incremento en el momento P por delta 2 y eso llega a un punto en que de pronto se puede estabilizar si la estructura es lo suficientemente rígida, en algún momento se equilibra, pero cuando no, el momento se va incrementando en cada paso, y por eso dice iteración n, y lo que va a pasar es que llega un punto en donde el momento crece tanto que puede llegar a hacer fallar toda la estructura en general. Entonces, ese es el fenómeno del P delta global. ¿Listo? Gracias, Harold. Y ahora sí, corta. Listo, el siguiente era Andrea, perdón, Andrea, el siguiente. Ok. ¿Explico los efectos? Sí, sí, sí. Todos los efectos presentan local y efecto delta global. Entonces, el local se refiere solo a cambio local, obviamente, realmente una columna. Entonces, en este caso, no hay un desplazamiento
de los activos de los extremos de la columna. Y es como que más se llama destrucción de la columna que por el deltez. Está dado por una mala, por una acción, una acción. Espérate, ¿por la esbeltez? No necesariamente. Pero ahí lo que dice es que ese momento P por E, que es un momento, ¿no? Por una excentricidad. Aquí están simulando que la columna tuviera esos bracitos, pues, para poder colocar la excentricidad, ¿no? Sin embargo, cualquier elemento de columna que esté sometido a carga axial, pues va a tener una deformación delta pequeña interna, ¿no? Que se puede hacer peor por los fenómenos de la esbeltez, y claro, puede haber, pues, la esbeltez de una columna, pues a la larga nos dice que tan fácil ahí es para hacerla deformar fuera del plano, ¿no? Pero bueno, ajá, eso es fenómenos P delta. Entonces, ahí está hablando de P delta local, estamos hablando de ese delta que se produce internamente en la columna cuando se deforma y que produce esta deformación aquí, ¿verdad? Estoy refiriendo a esa. Entonces, esa deformación hace que, como este es un elemento en teoría que está soportando carga axial, entonces, si yo cortara por aquí, hiciera el diagrama de carga axial, pues por aquí está pasando la carga P, tiene que estar pasando la carga P para que se encuentre en equilibrio, ¿no es verdad? Y como está pasando la carga P, lo que ocurre es que existe una excentricidad delta que se multiplica con ese P, que es la carga axial del elemento, y produce un fenómeno similar al que vimos ahorita, ¿no? A ver, ¿qué tienes de P delta global? En este caso lo que pasa es que si hay un desplazamiento relativo al extremo, se conoce como delta. Esta mayúscula, ¿no? Ajá, entonces en este caso este movimiento lo que hace es incrementar el momento máximo de la estructura. Y estaba también viendo que este desplazamiento delta puede dar también en estructuras que no tienen como que un sistema de resistencia lateral adecuado. Porque al aplicar un pedazo lateral puede moverle fácilmente. Claro. Aquí está como... ¿Ya? ¿Y qué encontraste cómo se incluyen estos fenómenos en análisis matricial o análisis estructural? Estaba investigando y antes de los momentos encontré que uno calcula la matriz de rigidez del elemento, incorpora, ¿verdad?, la matriz que es elástica del elemento y la matriz que es geométrica. Entonces la geométrica te incluye ya efecto de segundo orden. Ajá, ¿la tienes de pronto? ¿La viste? Sí, no. Esa es la elástica, ¿no? Perfecto, ajá. Exactamente, entonces, así se incluyen los efectos P delta en el análisis matricial. Entonces, no sé, de pronto con algunos de ustedes estamos viendo análisis computacional, puede ser. Y cuando nosotros le decimos a SAP, incluya efectos no lineales de P delta, ¿sí? Él lo que hace es que calcula esta matriz que tiene aquí Andrea, que dice KG. Entonces, si ustedes se fijan aquí, dice P. ¿Cachan? Este P. Entonces, ese P es la carga axial que hay en los elementos. Entonces, por eso nosotros configuramos el programa de SAP para que primero considere unos estados de carga. Entonces, le ponemos la muerta y la viva, que son las cargas gravitacionales. Y esas cargas gravitacionales lo que le van a decir es, en un primer análisis, cuánto de carga tiene cada uno de los elementos para calcularle a esta matriz de efectos P delta. ¿Listo? Lo que va a pasar es que, al final, cuando ustedes estaban haciendo análisis matricial, lo que sucedía era que calculaban la matriz del elemento. ¿Te puedes subir un poquito para que se vean las dos matrices, André? Entonces calculaban la matriz del elemento K sub E, ¿sí?
Recuerdan eso, ¿no? Esa es la matriz de un elemento en coordenadas, o sea, horizontal, ¿no? Y a esa matriz le vamos a sumar la matriz de P delta, que tiene términos negativos. ¿Se dan cuenta que tiene términos negativos? Entonces, esa matriz de efectos P delta, dependiendo de la carga, puede llegar a restar totalmente la rigidez de un elemento en general. Entonces, haciendo que su deformación pues sea mucho mayor. ¿Listo? Y una vez que yo ya tengo para todos los elementos calculados su respectiva matriz de rigidez de efectos P delta, con esa suma creo la matriz global de la estructura. Entonces, en SAP lo que le decimos es, primero, calcúleme los efectos P delta, redúzcame la matriz de rigidez, y a partir de esa matriz de rigidez reducida, ahí sí, analíceme la carga muerta, la carga viva, la carga sísmica. Eso es lo que configuramos en SAP, y eso es lo que internamente él hace, solamente activando un visto por ahí, ¿no? Eso es lo que hace. ¿Listo? Muy bien, gracias, Andrea. Perfecto. Listo. De pronto ya llegó Wilson. ¿Está conectado Wilson Mejía? Wilson Mejía. Ok. Listo. Entonces, vamos a continuar. Resulta que la clase anterior... No sé si a mí ya me tocó. Por si acaso. ¿Hoy? No. Y la anterior semana, es que la anterior semana no pude venir a clases. Ah, ¿le vemos después? Ya cerré ahorita la presentación. A ver. Estamos ya. Entonces, la anterior clase estuvimos hablando acerca de los requisitos estructural de los elementos de columna, ¿verdad? Entonces, por ahí ustedes tenían básicamente, o habíamos visto, que los requisitos del ACI para el confinamiento iban a ser nuestra partida o nuestro punto inicial para el análisis de estos elementos, ya que pues el refuerzo o la magnitud o la cantidad de refuerzo que nosotros tenemos debido a los requisitos actuales del ACI, pues son bastante importantes, bastante grandes, y con eso pues muy seguramente vamos a tener un buen inicio para lo que sería toda la parte del diseño sísmico después a carga lateral, y posteriormente pues lo que es el análisis que vamos a hacer de ductilidad de la columna. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar de ciertas cosas ya específicas desde el punto de vista del análisis de elementos de columna, ¿sí? Y en general de todo lo que es la parte del diseño como tal por cargas gravitacionales. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, me avisan cuando vean el iPad. ¿Allá? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el procedimiento de diseño? Resulta que el procedimiento de diseño lo vamos a hacer desde el punto de vista del método de magnificación de momentos, ¿sí? Que ustedes aprenden con Eva, o ya internamente se puede hacer teniendo en cuenta pues que SAP utiliza o ya calcula lo que sería el momento interno de los elementos. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces ya les dije que SAP se puede configurar para que considere el fenómeno de P delta dentro de la sección. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es predimensionar lo que sería la columna considerando cargas gravitacionales, viento, cargas de componentes, cargas de W, ¿sí? Todo lo que son las cargas que van a transferirse, los vehículos también, que van a transferirse de la losa a la viga cabezal y posteriormente a las columnas de nuestro puente. ¿Estamos? Y una vez que ya tengamos esas cargas, vamos a dimensionar rápidamente la columna, teniendo en cuenta su nivel de esfuerzo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo les digo que la columna debería soportar, el apoyo debería soportar, no sé, me voy a inventar, 50 toneladas fuerza de carga combinada, ¿no? De carga última. Entonces yo puedo decir que más o menos yo voy a calcular que 50 toneladas en una columna de dimensiones que yo no sé, produzcan máximo un esfuerzo del 10 al 20% de su prima C. ¿Listo? Entonces recuerden que la carga axial sobre el área de la columna es el esfuerzo. Y yo voy a hacer entonces una ecuación sencilla de que la carga axial dada para resistencia dividido por el área bruta de la, que es la que yo no sé, no conozco, sea igual al 10 o 20% de F' sub C. ¿Listo? Entonces, de ahí yo puedo coger y puedo despejar cuál es el área, y con el área ya tengo un inicio para el análisis, ¿no? Ahora, resulta que una vez que yo tengo el área, pues voy a hacer un detallamiento inicial, que va a ser que considerando los criterios de confinamiento que vimos nosotros en la anterior clase, y asumiendo una cuantía de acero longitudinal, o sea, que voy a coger y voy a decir que más o menos el área de acero de mi columna, ¿sí?, va a ser igual a más o menos entre el 1 y el 1.2%. ¿De qué? Del área bruta de mi sección, que calculé en el paso anterior. Pues con eso yo ya tengo un inicio para lo que sería el predimensionamiento de esta estructura. ¿Listo? Ahora, el problema es que dependiendo de la altura de las columnas y de la sección de las columnas, yo puedo tener problemas de esto que se llaman efectos P delta. Entonces, para los efectos P delta, realmente lo que mi filosofía de diseño va a ser específicamente no diseñar columnas esbeltas. ¿Listo? ¿Para qué? Si yo estoy diseñador, ¿para qué me complico y diseño columnas que sean esbeltas? No tiene sentido, ¿cachan? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer acá es determinar cuál es el nivel que asegura que mi columna no sea esbelta. Ya. Si resulta que es esbelta, pues hombre, la hago más grande. ¿Sí? Y listo. Entonces, para saber o para garantizar que un elemento no es esbelto, yo necesito conocer el fenómeno de la esbeltez. ¿Sí? Entonces, primero, cuando nosotros decimos que existen columnas esbeltas, sabemos por la preparación que tengo dos tipos de fenómenos: los efectos P delta locales o P delta minúsculas y los efectos P delta globales o P delta mayúsculas. Ya entendemos cómo se los puede analizar directamente en el análisis matricial. Bueno, más o menos lo escuchamos. ¿Listo? Ahora, en general, el método tradicional para analizar estos fenómenos es el método de la magnificación de momentos.
¿Listo? Sin embargo, ya ahorita tenemos herramientas que nos permiten calcular eso de una forma mucho más simple. O sea, los programas como SAP o ETAP, nosotros vemos en computacional SAP, pero incluido lo mismo está en ETAP, y en la mayoría de los programas de análisis estructural está lo mismo. Entonces, podemos calcular eso teniendo en cuenta lo que sería el programa directamente. Ahora, ¿cuál es el efecto de del fenómeno del P-delta en un elemento cuando estoy hablando del pandeo local o los efectos P-delta locales? Pues va a ser disminuir la capacidad de mi sección. Entonces, en teoría, si yo tengo un diagrama carga axial momento, si el elemento, recuerdan, yo les había dicho, para un nivel de excentricidad, si yo cojo y trazo una línea entre el origen y cualquier punto, ¿sí? Eso me va a dar un nivel de excentricidad constante a lo largo del diagrama de interacción. Entonces resulta que si el momento en mi columna normal era P por E, que es el momento elástico, en esta columna que justamente nos estaba mostrando Andrea, ¿no? Si el momento normal es P por E, pues la excentricidad E va a estar marcada por esta línea roja que tengo aquí en mi dibujo, y ese nivel de excentricidad me va a dar que la capacidad de la columna para soportar momento y carga axial está en el punto A marcado ahí. Pero resulta que no es verdad. Y lo que sucede es que en el momento en que yo incluyo los efectos P por delta pequeños, P por delta locales, que es producidos por el fenómeno de esta excentricidad más la excentricidad delta que se ocurre en la columna cuando se deforma por carga axial, pues yo tengo realmente una capacidad a carga axial menor que tiene y que soporta, y eso va a ser el punto B realmente de interacción, el punto por el cual está funcionando el sistema. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo en puentes el P por delta global? Entonces resulta que en puentes lo que va a pasar es que nuestros sistemas tienen dos periodos fundamentales principales y los calculamos, ¿no es verdad? El periodo que es en el sentido longitudinal y el periodo en el sentido transversal del puente. Entonces nosotros sabemos que teniendo en cuenta cualquiera de esos dos periodos, pues la estructura es mucho más flexible de un lado que del otro. ¿Listo? Entonces, aquí lo que va a pasar es que si el puente que originalmente estaba aquí identificado con una línea amarilla, su posición inicial, la borré, genera un desplazamiento lateral, en este caso estamos diciendo que sería una vista longitudinal del puente, ¿no? Lo que va a suceder es que esa carga que iba en las columnas se desplaza, ¿no? Y lo que me va a producir es esos valores de P por delta global en el puente, o en las columnas de este puente. Ahora, cuando ustedes estaban hablando con Eva, seguramente Eva les mencionó que primero hay que analizar el no soy, o pórticos, elementos que están en pórticos que no se desplazan lateralmente, o pórticos arrastrados, ¿no? Y los pórticos que se encuentran o sometidos por el efecto P delta cuando la columna se puede desplazar lateralmente, ¿no? Entonces, resulta que en puentes, generalmente el nivel de deformación del puente hace de que los sistemas tengan los dos tipos de fenómenos de efectos P delta, porque el desplazamiento siempre es apreciable dentro del elemento. Entonces, esa parte es importante y me obliga a considerar los dos fenómenos cuando yo hago el diseño de los elementos. Ahora, esto va a depender de si la estructura es o no arriostrada. Entonces, ¿cómo sabemos si un elemento es o no arriostrado? Pues por ahí, acuérdense que había una ecuacióncita en donde nosotros calculábamos el índice de estabilidad. Entonces, el índice de estabilidad Q, ¿sí?, es igual a la sumatoria de todas las cargas P sub que hay en la estructura
multiplicado por el porcentaje de deriva que tenemos en nuestra estructura, y lo voy a dividir por el cortante. Perdón. Por el cortante que está soportando el nivel, en este caso sería el cortante que está soportando las columnas por la longitud de las columnas. Entonces, ese sistema o ese índice de estabilidad puede ser mayor o menor a 0.05, que es básicamente, le está dando una relación. Si ustedes se fijan en esta ecuación del índice de estabilidad, está hablando de todas las cargas de las columnas por el desplazamiento, es un momento, ¿no? Dividido sobre el cortante que tiene la columna por la longitud de la columna, es otro momento, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es una relación entre el cortante que soporta la columna normal y el momento adicional que estamos generando en el sistema. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, si esa relación es mayor al 5%, ¿sí? Entonces, me dice que el sistema tiene un desplazamiento grande y por lo tanto van a existir también fenómenos P delta globales, ¿sí? Adicionales a los P delta locales. Y si no, podemos decir que la estructura pues tiene un desplazamiento lateral en general pequeño y entonces no hace falta calcular los efectos globales de P delta, sino solamente los locales. ¿Listo? Entonces, básicamente eso sería el índice de estabilidad. Entonces, vamos a hablar qué es lo que nosotros en nuestra clase de puente vamos a querer, ¿no? Entonces, resulta que los fenómenos, ¿sí? O mejor dicho, los análisis, ¿no? De efectos P delta por el método de magnificación de momento van a depender de si la estructura se encuentra o es denominada por el índice de estabilidad como un pórtico arriostrado o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en estas ecuaciones, si nosotros calculamos el índice de estabilidad y ese índice de estabilidad me da menor a 0.05, entonces sería un pórtico arriostrado o un elemento de columna arriostrado, ¿sí? O dentro de un pórtico arriostrado. Por otro lado, pues si el índice de estabilidad me da mayor a 0.05, pues sería un pórtico no arriostrado y ahí cambia pues todo el área. ¿Listo? Entonces, estas ecuaciones seguro las vieron con Eva, ¿sí? En donde la intención de las ecuaciones es, en puentes va a ser, hombre, si ustedes saben que están en cualquiera de los dos casos, lo que vamos a hacer es evitar, ¿sí? O mantenernos, mejor dicho, cumpliendo esta inecuación de diseño. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Pues que esto, ¿sí? Que mi esbeltez de mi columna, donde la esbeltez igual que en acero es K por L sobre R, sea menor a el número que dice aquí, 22, o a 34 más 12 por la relación de momentos. En caso de que no cumpla, ¿cuál modificaría yo? En caso que no cumpla, es que tienes que modificar la longitud, que esto está difícil, porque la longitud, el K está más difícil, porque el K va a depender de la unión que tengas entre tu columna y los elementos, ¿no? Que la apoyan. Lo que puedes cambiar es R, R sí es fácil. El R es el radio de giro, que es la raíz cuadrada de la inercia sobre el área. Entonces, si yo quiero hacer un R más grande, para que la esbeltez sea más pequeña, estamos de acuerdo que la esbeltez es inversamente proporcional al R. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, o aumento la inercia, ¿sí? La raíz cuadrada de la inercia sobre el área, ¿no? Entonces, aumento la inercia, ¿verdad? Y tengo un R más grande, ¿sí? Y a la larga aumentar la inercia, pues lo que estoy es dando de mayor capacidad a la columna para desplazarse, ¿no? Entonces, eso es básicamente cambio la forma de la sección y ya, nada más. Entonces, aquí en estas dos expresiones me aparece, por ejemplo, y siempre va a ser recurrente la relación entre el momento 1 y el momento 2.
Entonces, el momento 1 y 2 van a ser los momentos que están en los extremos de la columna, siendo el momento 2 el más grande, en donde sea. Puede estar abajo, puede estar arriba, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese momento o en esa relación de momento, yo voy a tener curvatura positiva o simple curvatura o doble curvatura. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo una columna en donde el momento arriba y el momento abajo tienen sentidos opuestos, o sea, como está en la figura aquí a la izquierda, yo tengo que el momento es horario arriba y antihorario abajo, pues eso hace que la columna se deforme solamente en una simple curvatura, ¿no es verdad? Entonces, eso es simple curvatura. Y por el contrario, si yo tengo momentos en la misma dirección, en los dos extremos, pues me va a producir esta forma como en S, ¿sí? Que es doble curvatura. Ahí le tomas a uno positivo y a uno negativo. ¿Ah? Ahí le tomas a un momento positivo y a otro negativo. Ya, justamente es lo que voy a explicar. Entonces, en el método, lo que me dice es, sí, la columna, debido a sus momentos en los extremos, se deforma con una simple curvatura, o sea, simple curvatura. Entonces, la relación de M1 sobre M2, considérala negativa, la división de eso es negativa. ¿Cachan? Entonces, aquí vamos a poner, entonces, M1 sobre M2 es negativo. El signo. Entonces, lo que te dé en valores y el resultado por lo negativo. Y si tiene doble curvatura, o sea, voy a poner aquí doble curvatura, que sería esto. Entonces, la división, ese valor te va a dar positivo, lo dejas positivo con el signo. Pero en las dos le tomas al momento como valor absoluto, entonces. Exacto. Ajá. Le tomas como valor absoluto. Lo que tienes que darte cuenta es cómo se está deformando. ¿Y ya? ¿Listo? Entonces, fíjense que la ecuación ya tiene un signo atrás. O mejor dicho, ya tiene puesto ahí un signo, un más. ¿Listo? Entonces, ese más, cuando sea simple curvatura, se va a volver menos y va a restar. Lo que quiere decir que cuando tengo simple curvatura, mi límite de esbeltez va a ser menor a 34. ¿Cachai? Mientras que cuando yo tengo doble curvatura, ese va a ser positivo y va a aumentar mi límite de esbeltez de 34 a algo más, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Y en puentes es muy común, pues, de que como el desplazamiento de las columnas es lateral, generalmente nosotros tenemos un empotramiento en la parte baja y en la parte superior, pues es normal que sea doble curvatura, entonces sea positivo. ¿Listo? Ok, ¿se entendió esta parte? Juan Carlos, pero por más que sea doble curvatura, en la segunda condición, que sería 40, ¿no? ¿Ah? O sea, por más que sea doble curvatura y se sume 34 más lo que sea, tendría que cumplir la de abajo, ¿no? Ah, claro, sí, claro, claro. O sea, es cualquiera de los dos límites el que sea el más exigente, ¿no? Entre los dos. Ajá. Ahora, ¿qué más tenemos en este método digamos, en el método de magnificación de momento? Nosotros tenemos ciertos parámetros. Por ejemplo, tenemos un momento mínimo, M2. Entonces, recuerdan que yo puedo tener elementos que están en voladizo, ¿no es verdad? Entonces, si yo tengo un elemento en voladizo, una columna en voladizo, lo que va a pasar es que la columna va a tener momento en la parte del empotramiento y cero momento en la parte superior. Entonces, la norma me dice, no puede calcular como si no hubiera momento en la parte superior. Lo que va a tener es un momento mínimo que se va a calcular como PU, como 15 más 0.03 veces H. Entonces, es un valor mínimo que yo debo considerar ahí, ¿no? Ahora, en este punto, digamos que
ya vamos a empezar a hablar un poco acerca de lo que es la esbeltez. Entonces, en general, lo que es el método del proceso de magnificación de momento, lo que me va a dar es al final un valor delta que van a multiplicarse mis momentos por ese valor. ¿Estamos? Entonces, el método solamente se puede aplicar si es que el efecto de delta o el número resultante delta que va a multiplicar a los momentos es menor a 1.4. Entonces, ¿qué significa? Supónganse que ustedes tienen una columna y la columna va a tener un momento de 10 y un momento de 20 en la parte superior, supongamos. 10 unidades, 20 unidades de momento. Entonces, al final, lo que nosotros vamos a multiplicar es el valor de delta por los momentos. O sea, 10 por 1.4, lo que sea. Entonces, en resumen, ese número, lo que me está diciendo la norma es, si usted tiene una magnificación mayor al 40%, ¿sí? Entonces, usted ya no puede utilizar este método. ¿Ya? Ya es prohibido, es prohibitivo. Entonces, ahí, nuevamente, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hacemos es modificar la sección, ¿sí? Para que el delta que me da no sea mayor a 1.40. Pueden hacer eso también, se puede. ¿Listo? Pero recuerden que todas las modificaciones que les estoy mencionando significan poner más columnas, una columna más grande, y eso trae consecuencias. Pues si tengo una columna más grande, voy a tener más acero en la columna. También, como tengo una columna más grande, pues voy a tener que poner más confinamiento en la columna. Entonces voy a tener que poner más estribos para que el sistema se vuelva confinado y se comporte adecuadamente. Lo que vimos en la anterior clase. Entonces, sí, en resumen, cuando nosotros tenemos los efectos de delta, la solución siempre va a ser aumentar la columna, la sección transversal de la columna. ¿Sí? Porque la longitud es bien difícil que yo la pueda modificar porque es dada por el tramo que yo tengo que salvar, ¿sí? Y básicamente esa sería como la solución, ¿no? Ahora, en este punto, recordamos cuáles son el radio de giro, ya les había mencionado, que es la raíz de la inercia sobre el área, y si ustedes reemplazan pues esas ecuaciones de la inercia sobre el área y le sacan la raíz para una sección típica que es rectangular o una sección circular, pues les va a dar que el radio de giro se convierte en 0.30 veces la altura del elemento, o para una sección circular 0.25 veces el diámetro del elemento. Sale así, o sea, no es una aproximación, resulta que se convierte en eso. ¿Listo? La longitud no ariostrada también tiene sus trucos, ¿no? Entonces resulta que la longitud no ariostrada va a ser la longitud de la columna por fuera de los puntos que le impidan girar, ¿no? Entonces, en edificios, pues nosotros sabemos que las vigas están colocadas sobre una losa y la losa, de alguna forma, contiene a la columna. Entonces, la longitud no ariostrada, pues va a ser la luz libre entre losa y losa, ¿no? El pedazo que sí se puede deformar. En puentes tenemos un problema, y es que como los puentes directamente las columnas van al suelo, y generalmente el suelo está enterrado, la cimentación del puente, entonces ahí hay un problema, porque puede ser que el nivel de compactación que tengamos en el suelo por encima de la cimentación del puente restrinja a la columna de girar, haciendo pues de que la longitud no ariostrada sea realmente menor a la longitud en donde está la columna hasta encontrar la cimentación. ¿Listo? Pero en todo caso, este fenómeno es bueno, es benéfico, porque recuerden que la longitud no ariostrada va a darme el nivel es directamente proporcional a la esbeltez de la columna, ¿no es verdad? Es K por L sobre R. Lo que quiere decir que en el momento en que yo tengo la longitud no ariostrada, ¿sí? Yo voy a considerarla siempre desde el nivel de la fundación o de la cimentación hasta la parte baja de las vigas cabezales. ¿Cachan?
Si es que por algún motivo el suelo que está encima de la cimentación, pues me coge y me restringe el movimiento, pues eso va a ser para mí benéfico. La longitud va a ser menor a la que yo estimo y seguramente voy a cumplir más fácil pues, los criterios del PELTES. ¿Listo? Ahora, el K. El K es el problema en este método. Realmente hay una pregunta. Para R, ¿ocupo cuál de los dos? ¿Lo que es la raíz de la inercia sobre el área? ¿O ocupo, digamos que es rectangular? 0.3 de H. ¿La que es menor de esos dos valores? No. O sea, la ecuación de qué es el radio de giro es la inercia sobre el área. ¿Ya? Pero entonces, si tú por decir, te sacas de una sección rectangular, la inercia es 1/12 de B por H al cubo. Y el área es B por H. Entonces, si tú cancelas esto, te va a dar la raíz cuadrada de 1/12 por H al cuadrado. ¿Cachas? Entonces, esto que te queda la raíz cuadrada de 1/12 por H. Y este valor es 0.3. Entonces, es exactamente lo mismo. Y el H sería en la dirección de la longitud del puente, ¿verdad? Muy buena pregunta. ¿Cuál es el H? Muy buena pregunta, Isaac. Resulta que va a ser la dimensión perpendicular al momento que estamos analizando. ¿Cachan? Entonces, yo en mi puente voy a tener dos direcciones. Voy a tener en la sección longitudinal, voy a tener unos momentos M1 y M2 que están en esa cuando el puente se mueve longitudinalmente, ¿sí? Y esos momentos van a tener un eje neutro en mi sección. Entonces, la dimensión que es perpendicular a ese eje neutro de flexión, pues es H. Lo que quiere decir que yo tengo que analizar por cada sentido los fenómenos de esbeltez. Entonces, voy a tener siempre momentos distintos, ¿no? En X o en Y. Perfecto, muy buena pregunta. Gracias. Ahora, el problema de este método, sinceramente, es la parte de la longitud efectiva. Ustedes seguro tuvieron, o bueno, a mí sí me parece tedioso, que calcular eso de el factor de longitud efectiva. Es bastante engorroso ese término. ¿Listo? Entonces, ese factor, voy a modificar esto porque me fastidia ya. Básicamente el factor está pensado por o parte de que reconocemos que un elemento no está 100% empotrado ni 100% libre en la realidad. Básicamente es eso. Entonces, un elemento no está ni 100% empotrado porque la columna se conecta a una viga que por más grande que sea la viga le permite algo de giro, pero tampoco está 100% libre. Por ejemplo, si nosotros pensamos y decimos el puente está apoyado en neoprenos y después está la viga cabezal del puente y después están las columnas del puente, en teoría no hay conexión rígida entre la superestructura y el sistema de columnas. Pero ahí existe, de alguna forma, por la unión y la fricción del neopreno, pues existe un cierto grado de restricción al giro. Tampoco es libre, ¿no? Como si fuera una bisagra de una puerta, ¿no? Siempre hay un grado de restricción. Entonces, resulta que el K, este método fue desarrollado considerando el efecto de la carga axial y los fenómenos P delta en un elemento de columna que era doblemente articulado, o sea, esta columna que nosotros tenemos acá. Y la longitud de esa columna, LU, que va a ser entre puntos en donde existe momento cero, pues era la longitud efectiva no ariostrada. Entonces se dieron cuenta que eso no es verdad, pues. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una estructura que es doblemente empotrada o tengo una columna que tiene una articulación en la parte superior y está empotrado en la parte inferior? Entonces ya la longitud no es la misma y por eso salen los fenómenos de K. Entonces resulta que si este es el modelo real, o sea, con el que se formuló la teoría, los Ks van a calcular la longitud en la cual
las columnas se comportan como como un sistema doblemente articulado. Básicamente es eso lo que hace el K. Entonces, por ejemplo, en una columna doblemente empotrada, ¿sí? Yo tengo que buscar los puntos donde el momento son 0 dentro de la columna. ¿Y qué son esos puntos rojos que ahí marqué? Y entonces, entre esos dos puntos, el comportamiento de la columna doblemente empotrada es igual al comportamiento de la columna que está libre en los dos extremos. ¿Se ve? Porque hay momento 0 justamente en esa longitud. Entonces, lo que hicieron ellos fue decir, bueno, esta columna que es L, realmente tiene una longitud LU efectiva menor. Se dan cuenta que pues la distancia que hay entre los dos puntos es menor que la longitud total. Y entonces dijeron, bueno, ese valor de K va a ser 0.5. ¿Qué quiere decir? Que realmente la mitad de la columna, de la longitud de la columna, es lo que actúa en ese modelo como si fuera doblemente articulado. ¿Cachan? Ya. El K, por ejemplo, yo tengo acá otro punto. Entonces tengo aquí esta columna que está con un simple apoyo. Entonces arriba ya tengo un punto de momento 0. En la parte del momento en donde hay contraflexión, tengo momento 0. Y realmente eso es lo que está la columna trabajando como una columna sometida a una carga con doble articulación. ¿Cuánto es el K? Pues es un poquito más. Ya no es la mitad, sino es más del 70%, es el 70% de la longitud de la columna. Y cuando estos son los pórticos famosos, los pórticos son las columnas arriostradas, porque no se desplazan la parte superior. Pero si yo tengo una columna que está empotrada en la parte superior y está libre y se puede desplazar la parte superior, pues entonces el comportamiento para que se vuelva una columna como estas es como que si yo duplicara la columna, porque tengo en el comportamiento real la mitad de la deformación y entonces para completar toda la deformación tengo que duplicarla. ¿Listo? Entonces es la razón por la cual en los sistemas de pórticos arriostrados, o sea, donde la columna no se desplaza, el factor K siempre va a ser menor a 1. ¿Estamos? Siempre va a ser menor a 1 cuando la columna no se desplaza. Y cuando la columna se desplaza, generalmente son mayores a 1. Siempre. Entonces, esto, hablando de la teoría detrás, pero entonces, ¿cómo lo hacemos el cálculo? Los famosos nomogramas, ¿no? Esos nomogramas que nos quitan el sueño. Bueno, ¿los tuvieran que usar con Eva o les dio la ecuación? Creo que Eva les da ya la ecuación, o los usaron. Sí usaron, seguro, ¿no? Entonces, atormentándonos desde tiempos inmemorables los nomogramas a los ingenieros, existen de un montón de cosas, ¿no? El que más me acuerdo son un nomograma de pavimentos, ¿no? Eso que aquí cogías, le hacías un punto acá, después una flecha acá, después mirabas el sol, llegabas y le bajabas si era de día o le subías si era de noche, después cogías por acá y después salía el tamaño de la, ¿no? Del espesor, creo que era que calculábamos con eso, ¿no? Entonces, ese era el que más atormentaba, que no sabíamos que tenía por ahí dentro. En estructural tenemos, creo que es este, el que más nos atormenta, ¿no? Entonces, ¿recuerdan cómo funcionan estos nomogramas? ¿Sí? Básicamente lo que yo tengo que calcular es la relación entre el número de columnas que tengo conectadas a la conexión dividido sobre el número de vigas que tengo conectadas a la relación. Pero no estoy hablando del número, sino el número me va a dar la cantidad de rigidez a momento que hay en las columnas respecto a las vigas. ¿Sí? Eso es básicamente. ¿Cuál es la rigidez a momento? Pues es E por I sobre L, ¿no? Entre un elemento sea más largo, pues tiene menos rigidez a momento. ¿Qué va a dar? Va a ser dada por el E por I. ¿Es verdad? Entonces teníamos dos nomogramas. Uno, en donde yo tenía sistemas arriostrados, que es el de la izquierda, y que es fácilmente identificable, pues porque yo voy a tener que el K llega solamente a 1.
En sistemas arriostrados siempre el K solamente llega hasta 1, lo vimos, ¿no? Porque el caso más libre sería que no se pueda mover, pero tenga una rótula en toda la longitud, y pues el K va a ser igual a 1, porque con eso se definió, ¿no? Y de ahí tengo, pues, los sistemas no arriostrados, en donde el K, en teoría, podría irse hasta infinito, pero pues que eso también es algo que no va a ocurrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo calculo este índice psi, esta es la letra griega psi, ¿no? En la parte A de la columna, y me da 0.7 en la cabeza, y en la parte B, o en la base de la columna, me da 0.5, pues yo lo que hago es que coloco 0.7 en la escala A, 0.5 en la escala B, y trazo una línea, y en el punto en donde se intersecte, ahí echamos al ojímetro, sacamos lo que sería el valor de K. ¿Listo? Tradicionalmente, nosotros vamos a tener un valor de K que, teniendo en cuenta estos valores, pues puedo calcular ya mi esbeltez. ¿Estamos? Eso no te entiendo. ¿Cómo es eso de que, o sea, arriba me sale diferente que el de abajo? O sea, los dos son E por I sobre L. Ah, sí, pero es que acá, por ejemplo, aquí yo tengo una viga. Aquí yo voy a tener la viga cabezal, o si está empotrado con el puente, yo voy a tener una viga que llega al nodo, el nodo, y otra viga que tengo fuera del nodo. O sea, son dos vigas que se conectan. En cambio, abajo solamente tengo la de cimentación para puentes. En edificios, por ejemplo, yo puedo tener en edificios, es diferente que yo haga el análisis de una columna que tiene otro piso y que esté en el borde. Por ejemplo, aquí tengo una viga, dos columnas. O puedo tener un edificio, bueno, aquí digamos, si yo lo pinto así. Este es mi pórtico. Entonces, para esta columna, tengo dos columnas, una viga. Para esta columna de acá arriba, por ejemplo, tengo una columna, dos vigas. ¿Sí? Entonces voy a tener siempre diferencias, ¿no? Dependiendo de cómo está conectado en la parte superior o en la parte inferior. Entonces, por eso varía. En puentes, pues es más fácil, ¿no? Voy a tener o la viga cabezal que une, o si está empotrado con el puente, pues el puente. Imagínate la rigidez del puente respecto a la columna. Eso arriba se vuelve un valor supremamente cercano a cero, ¿no? Ok, listo. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Estos nomogramas, nosotros los vamos a utilizar pues con estas ecuaciones. Existen ecuaciones aproximadas, ¿no? Entonces, aquí yo les pongo unas para que no suframos tanto con esto. Igual, recuerden, esto lo estamos viendo como repaso, porque nuestra intención no va a ser, ¿qué dije? No va a ser que sean esbeltas, ¿sí o no? Yo voy a cambiar. Si ya estoy diseñando yo, pues hago más grande la columna y me evito todo este rollo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, aquí hay unas ecuaciones que para pórticos arriostrados se pueden utilizar para estimar el K, y para pórticos no arriostrados lo mismo, ¿no? Recuerden que este Y sub M Y sub M es el valor mínimo entre los dos factores, ¿no? Y sub A, sí sub A, perdón, sí sub A, sí sub A o sí sub B. ¿Listo? Pero bueno, recuerden esto, la idea es no meternos a este tipo de análisis. ¿Listo? Perdón, Y sub M es el promedio, perdón. Y sub M, a ver, sí, Y sub M en los de los pórticos no arriostrados es el promedio entre Y sub A y Y sub B. ¿Listo? Ok, ¿copiaron las ecuacioncitas? ¿Sí? ¿Andrea? Ok, ¿listo? Ahora, el proceso de magnificación de momentos. Resulta que el proceso de magnificación de momentos para pórticos arriostrados es más sencillo, ¿sí o no? Siempre voy a tener que hacer, si mi elemento es esbelto,
yo voy a tener que hacer siempre, al menos, el proceso para pórticos arrastrados. Si aparte de que es esbelto, el elemento hace parte de, o tiene un índice de estabilidad mayor a 0.05, voy a tener que hacer el proceso de magnificación de momentos más el proceso de, el proceso de pórticos arrastrados más el proceso de pórticos no arrastrados, los dos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aunque la norma diga que esto es para pórticos arrastrados, esto lo que está calculando son los fenómenos de P delta local. Esto es lo que está haciendo. Entonces está evaluando el fenómeno de la esbeltez local de mi elemento. ¿Listo? Entonces se van a dar cuenta que todo lo que nos pide es acerca del elemento como tal, o sea, el elemento de columna como tal. ¿Listo? Entonces recuerden que esto es delta, no sé por qué hoy no he venido aquí con la mano. Ok. Listo. Entonces, ¿qué me dice? Que el proceso de magnificación me va a dar un momento magnificado, M sub C, que va a ser igual al delta por el momento M2. ¿Listo? Entonces, recuerden que el momento M2 es el momento más grande que ocurre en los dos extremos de la columna. Yo voy a magnificar el momento más grande en el sistema. ¿Listo? ¿Y cómo lo voy a magnificar? Con esta expresión. Delta va a ser igual a C sub M dividido entre 1 menos P sub U, donde P sub es la carga axial del elemento, sobre P sub C, o bueno, 0.75 P sub C, que es la carga crítica de Euler, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan esa parte, la carga crítica de Euler, que se calcula con esta expresión, ¿sí? Me va a dar la capacidad o la carga para la cual una columna elástica sufre pandeo, la carga axial de compresión para la cual una columna, ¿sí?, elástica sufre pandeo. ¿Estamos? Ese es básicamente el expresión. Entonces, fíjense, no es muy complejo, ¿no? A la larga, lo único que yo tengo que calcular es P sub C, ¿sí?, y C sub M, donde C sub M es esta expresión. Y nuevamente tenemos la misma cosa. C sub M es 0.6 menos 0.4 M sub 1 sobre M sub 2, donde la relación, el signo de esa relación es la misma que antes. Si es curvatura simple, ese signo es negativo y C sub M suma, cambia de signo y suma. Y si es doble curvatura, el signo que le ponemos ahí es positivo y el C sub resta. Pues nada más, la misma historia. Aquí realmente el problema es el EI efectivo o la rigidez efectiva a flexión. Pero resulta que esa rigidez efectiva a flexión se la puede estimar de varias formas, ¿sí? Pero en todo caso, la rigidez efectiva a flexión va a depender de la cantidad de acero que tiene un elemento. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender a calcular cuando veamos el análisis, ¿sí? El análisis de elementos basado, o el diseño basado en ductilidad o en desplazamiento. Entonces, esa rigidez, E por I, ¿sí?, se la puede obtener con estas expresiones que son simplificadas, en donde cada una va a tener un nivel de refinamiento o de conocimiento. Usted necesita un nivel de conocimiento para aplicar. Entonces, por ejemplo, la primera solamente le pide el módulo de elasticidad del hormigón que está usando y la inercia de la sección. Entonces es simple, no necesito mucho. En la segunda, o en el literal B, usted ya va a necesitar, aparte, va a necesitar conocer cuánto es el acero y cuál es la inercia del acero que está poniendo en la columna, para poder calcular esa inercia efectiva, el ISE, ¿no? Y en la tercera, pues ahí vamos a mirar que esta tercera se calcula con una tabla que está por acá. El valor de I se calcula con esta expresión, en donde va a depender del área de acero, del momento, de la carga, o sea, cada vez más compleja. ¿Listo? Entonces, básicamente, este método
la complicación va a estar en calcular la inercia esta efectiva. ¿Listo? Cualquiera de los métodos es válido. Nosotros, para no complicarnos, vamos a utilizar el primero, ¿ya? Porque recuerden, no queremos que la columna tenga que ya hacer esto. ¿Se entiende? Voy a hacer más grande la columna y punto. ¿Listo? Entonces, en el primer método, yo lo que voy a calcular es la inercia efectiva, ¿no? Teniendo en cuenta este factor B, beta sub DNS, donde el factor beta sub DNS dice que debe ser la relación de la máxima carga axial sostenida y mayorada, ¿sí?, asociada a la máxima carga axial normal, ¿no?, de la misma combinación. No sé, eso. Entonces, en última, ¿qué habla esto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la carga sostenida, pues es la carga que no es móvil. Por ejemplo, yo no voy a meter ahí cargas sísmicas, ¿sí? Porque no es una carga que se mantiene dentro de la sección. ¿Estamos? ¿Qué más? No voy a colocar, por ejemplo, carga de viento. No tendría sentido. Entonces, aquí, nosotros que vamos a colocar, pues, la carga D sub C más D sub W, que son las cargas permanentes del puente, en la parte superior, y abajo, pues, la carga axial factorada para resistencia 1. Esa va a ser nuestra relación. ¿Listo? Y ya. Y hacemos y calculamos el momento de inercia de la sección. ¿Listo? Ahora, resulta que para pórticos no arriostrados, o sea, cuando yo estoy calculando los efectos de P por delta mayúscula, ahí yo voy a tener también algunos problemas. Y es que, en general, yo voy a necesitar decidir, y esto es lo más complejo del método, yo voy a necesitar decidir qué tipos de carga causan el desplazamiento lateral en mi estructura. Entonces, por ejemplo, el desplazamiento lateral en un puente, pues evidentemente va a estar dado pues, por la carga sísmica y la carga del viento. ¿Qué más podría ser? Por ejemplo, impacto, fuerza centrífuga también podría generar un desplazamiento lateral, no muy grande, pero genera, ¿no? La fuerza de frenado. Recuerden que ahorita ya estamos hablando a nivel columna, estoy diseñando la columna. Entonces, la fuerza de frenado genera un desplazamiento longitudinal, la centrífuga un desplazamiento lateral. En general, desplazamientos, todos esos, son desplazamientos laterales para las columnas del puente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar, y aquí lo he puesto en código de colores, ¿no? Entonces, las fuerzas que producen desplazamientos laterales apreciables, verde, y las voy a separar de las fuerzas que no producen desplazamiento lateral, o sea, todas las gravitacionales, que está el peso propio, las cargas de superficie, IVA, vehicular, también la parte del viento vertical, ¿no? Básicamente esas dos, ¿listo? Y entonces, en general, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a calcular el momento mayorado, ¿sí?, para las cargas verdes, o sea, desplazamiento lateral, y los voy a llamar M1S y M2S, porque esto viene de la palabra sway, que es, ¿no? No sé, no me acuerdo cómo se traduce, pero es sway frame, me imagino que así lo llaman con Eva, sway frame, ¿sí? Y non-sway frame, para determinar arriostrados y no arriostrados. Esto es un pórtico no arriostrado. Bueno, ahí la traducción. Ok. Ahora, yo voy a distinguir esto y al final, pues me va a generar lo que sería la combinación. Entonces, fíjense que aquí lo único que él está haciendo es dividir cuáles son las cargas que producen efectos locales, desveltés, de P delta, y los llama S, y después también me está distinguiendo de los que producen efectos globales, las cargas que producen
efectos globales del peso, y los llama Ns. Entonces, para el método, lo que nosotros vamos a hacer es calcular el factor SS. Entonces, fíjense ese valor. Este es, ¿no? Este es 1 sobre 1 menos Q, donde Q es el índice de estabilidad. ¿Cachan? Y ese valor va a ser igual, o debe ser mayor o igual a 1, porque si no, entonces no habría magnificación de momentos, sino que habría una reducción de los momentos que no tiene sentido. ¿Listo? Si ese valor de SS es mayor a 1,5, entonces voy a calcular con esta expresión de abajo. ¿Listo? Y ya, básicamente esa sería la expresión. Fíjense qué tan parecida es la expresión, ¿no? Con el que nosotros calculábamos antes. Es básicamente la misma. Solo que ahora, como estoy evaluando efectos globales, ya no es la carga última en la columna, ni la carga crítica de la columna, sino es la sumatoria de todas las cargas que hay en todas las columnas, dividido la sumatoria de todas las cargas críticas que hay de todas las columnas. Ya se vuelve para toda la estructura, pero no nada más. ¿Listo? Y ya. Y una vez que yo tengo calculado ese momento, ¿sí? Yo voy a tener aquí que el momento magnificado, M sub S, va a ser M1, ¿sí? Que va a ser el momento M1 en S, el que se produce por cargas no Sway, más ese factor S por los momentos de las cargas que sí producen desplazamiento lateral. Que habíamos dicho que eran las cargas sísmica, viento, etc. Entonces, ahí estoy magnificando esos momentos. ¿Cacharon? Y ya. Básicamente, ese sería el método. Entonces, para tener en cuenta y recordar un poco lo que nosotros estábamos hablando, supóngase que yo tengo aquí una columna, un pórtico en mis columnas, ¿no? Entonces, en la vista longitudinal, este apoyito de una de estas columnas se miraría algo así. Se miraría en la vista longitudinal, la viga cabezal, la columna y un neopreno arriba donde está apoyado pues el puente. ¿Listo? Y en el sentido transversal generalmente tengo más de dos columnas, dos o más columnas, en donde en el sentido transversal pues voy a ver la viga cabezal y las dos columnas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues que la rigidez de este elemento va a depender de cómo está actuando la sección. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de los periodos? Pues, ¿verdad? Entonces, dos periodos en el sentido longitudinal, la columna va a actuar como si fuera una columna en voladizo. Y la rigidez de una columna voladizo al desplazamiento lateral va a ser igual a 3EI sobre la longitud de la columna al cubo. Si en este ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo, yo les digo que esto es dos columnas, pues yo voy a tener dos columnas en voladizo actuando en el sentido que estoy analizando. O sea, va a ser 6EI sobre el al cubo. ¿Sí? Ahora, voy a analizar ahora el desplazamiento transversal. Entonces, en el desplazamiento transversal, las columnas están fijas a la viga cabezal. Y entonces forman un pórtico. Lo que quiere decir que estas columnas están funcionando como si fueran doblemente empotradas. En el momento en que están doblemente empotradas, pues yo voy a tener que el K va a ser igual a 12EI sobre el al cubo, lo que hace que, como son dos columnas, la rigidez al desplazamiento lateral va a ser igual a 24EI sobre el al cubo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede? Supónganse, ¿sí? Supónganse que ustedes colocan una dimensión y decimos que en el sentido longitudinal la columna tiene una dimensión A y en el sentido transversal tiene el doble de dimensión, 2A. ¿Listo? Entonces, en ese ejemplo, ¿qué sucede? Pues la inercia, en el sentido longitudinal, esta inercia, la longitud A, vendría a ser la dimensión perpendicular al desplazamiento, al eje neutro del desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que la inercia sería un doceavo de la base
en donde la base va a ser 2 veces A por la altura, que va a ser A al cubo. ¿Estamos de acuerdo? En resumen, A a la 4 sobre 6, donde A es un valor. ¿Cacharon? Mientras que por el otro lado, yo voy a tener un 12avo de la base, que va a ser A por la altura 2A al cubo. ¿Mm? Entonces, ¿cuántas veces más tengo inercia en el sentido transversal que en el sentido longitudinal? Tengo 4 veces más inercia, por el simple hecho de 2 cosas. Primero, en este ejemplo le puse más profundidad, ¿sí? Y segundo, pues yo tengo doble empotramiento en la parte superior. Entonces voy a tener ese juego. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les menciono esta parte? Más que todo porque cuando nosotros estamos analizando el desplazamiento en un sentido o en el otro, voy a necesitar restringir el desplazamiento lateral del puente. ¿Es verdad? ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues aparte de coger y modificar la rigidez de las columnas, es bien difícil modificar eso, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues hacer el diseño de las columnas para tratar de impedir que el puente se desplace lateralmente de en valores muy grandes. ¿Listo? Y ya. ¿Preguntas del método? Es un recuerdo de lo que ustedes ven comer. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, la próxima clase ya vamos a entrar con todo lo que es análisis no lineal. ¿Ya? Entonces, que tengan un excelente resto de día. Nos vemos el día miércoles. Ah, ¿tenemos examen? No, ya hicimos examen, estoy confundido. ¿Listo? ¿Ya vaya en casa? Muchas gracias, Juan Carlos. Chao.